En este vídeo emprenderemos un recorrido histórico a través de 5 capítulos, que exploran la vida de una de las figuras más importantes de la historia europea. Desde su nacimiento en una familia de poderosos linajes, pasando por su formación como futuro líder, hasta su consolidación de poder. Exploramos también su vida personal y alianzas estratégicas, culminando en los desafíos que definieron su logros y legado. Acompáñenos en esta exploración detallada de un emperador cuyo reinado dejó una huella indeleble en el mundo. Orígenes y linaje. Carlos V, nacido en la estratégica e importante ciudad de Gante, el 24 de febrero de 1500, fue uno de los monarcas más influyentes de la historia europea, debido en gran parte a su linaje excepcional. Su lugar de nacimiento, Gante, era entonces un vibrante centro comercial en Flandes, famoso por su industria textil y su intensa vida política, características que influirían en la educación política y económica de Carlos desde su juventud. Hijo de Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, y Juana I de Castilla, conocida popularmente como Juana la Loca, Carlos heredó un conglomerado de territorios y títulos, que nunca antes había sido reunido en manos de un solo soberano. Felipe el Hermoso, un príncipe de la Casa de Habsburgo, era conocido por su atractivo físico y su habilidad política, cualidades que le permitieron asegurar alianzas a través de su matrimonio con Juana, quien a su vez aportaba una rica herencia territorial. Juana, cuyo sobrenombre, la Loca, proviene de su supuesta inestabilidad mental, exacerbada por la muerte de Felipe, y su posterior tratamiento por parte de su propio padre, Fernando II, provenía de la influyente Casa de Trastámara. Sus derechos al trono de Castilla y luego al de Aragón, la convirtieron en una figura central de la unificación española, aunque su capacidad para gobernar fue ensombrecida por su condición mental y las luchas de poder que la rodearon. Los abuelos paternos de Carlos, Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, aportaron su propia influencia y territorios al patrimonio de Carlos. Maximiliano, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue un hábil político y estratega militar, que expandió los dominios Habsburgo a través de guerras y matrimonios. María de Borgoña, por su parte, aportó los ricos y estratégicos Países Bajos borgoñones a la familia, tras heredarlos de su padre, Carlos el Temerario. En el lado materno, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, fueron fundamentales en la historia de España y de Europa. Su matrimonio unificó Castilla y Aragón, consolidando las bases de la España moderna. Fueron patrocinadores de la exploración del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón, lo que enriqueció enormemente a la corona española y expandió su influencia global. Ambos fueron también figuras clave en la conclusión de la Reconquista con la toma de Granada y la expulsión de los judíos de España en 1492. Este linaje, compuesto por figuras que habían jugado roles clave en la formación política, económica y religiosa de Europa, predestinó a Carlos a asumir un papel de gran poder y responsabilidad. Desde su nacimiento, Carlos estuvo destinado a heredar no solo vastos territorios, sino también los desafíos que venían con un imperio sobre el que, como se diría más tarde, el sol nunca se ponía. Infancia y educación. Durante su infancia, Carlos V fue encomendado a la tutela de su tía Margarita de Austria, una figura política consumada y gobernadora de los Países Bajos. Margarita, hija de Maximiliano I y por lo tanto tía paterna de Carlos, tenía una profunda comprensión del intrincado paisaje político europeo, y era una hábil diplomática. Su influencia fue fundamental en la formación inicial de Carlos, ya que se aseguró de que su educación fuera acorde con su futuro rol, como gobernante de uno de los imperios más grandes de Europa. Margarita supervisó una educación que abarcaba una gama impresionante de materias, diseñada no solo para instruir al joven príncipe en las habilidades clásicas, sino también para prepararlo para la complejidad de gobernar sobre diversos pueblos y culturas. Desde muy joven, Carlos aprendió latín, que era el idioma de la diplomacia y la erudición en Europa francés, el lenguaje de la corte y de la nobleza internacional alemán, crucial para comunicarse dentro de muchas de sus futuras posesiones en el Sacro Imperio y español, fundamental para gobernar los reinos de Castilla y Aragón. Uno de sus tutores más destacados fue Adriano de Utrecht, quien más tarde se convertiría en papa bajo el nombre de Adriano VI. Adriano jugó un papel crucial en la formación de Carlos, enseñándole no solo materias académicas sino también los intrincados detalles del gobierno y la administración.
Su intercesión fue vital para demostrar a Margarita que Carlos estaba apto para asumir las responsabilidades de la gobernanza. Esta relación entre tutor y pupilo fue instrumental para que Carlos adquiriera una comprensión práctica y teórica del liderazgo. Además de los idiomas, Carlos fue instruido en filosofía, lo que le proporcionó una base para el pensamiento crítico y ético. La educación en derecho era esencial para entender los principios del gobierno y la administración, mientras que los conocimientos en economía le permitían comprender la gestión de los vastos recursos de su imperio. Esta educación no solo era teórica, Carlos fue expuesto desde temprano a los asuntos de Estado bajo la guía de Margarita, participando en audiencias y observando las negociaciones diplomáticas. También recibió formación militar, aprendiendo el arte de la guerra, que sería indispensable dada la constante amenaza de conflictos que enfrentaban sus territorios. La corte de los Habsburgo en los Países Bajos era un centro de cultura y política, donde Carlos pudo interactuar con diplomáticos, militares y académicos de toda Europa, enriqueciendo su comprensión del complejo tejido de alianzas y conflictos que caracterizaba a Europa en ese tiempo. Ascenso al poder. En 1516, la muerte de Fernando el Católico marcó un cambio crucial en la vida de Carlos, quien a la temprana edad de 16 años heredó los reinos de Castilla y Aragón, consolidándose como Carlos I de España. Esta transición de poder no solo representaba una considerable expansión territorial y administrativa de sus responsabilidades, sino también un desafío cultural y político significativo. Carlos, criado en los Países Bajos y hablante nativo de flamenco, llegó a una España marcada por una fuerte identidad y tradición. Su dificultad inicial con el idioma español, a pesar de haberlo estudiado, y su entorno predominantemente flamenco y borgoñón, en la corte generaron un choque cultural considerable. Muchos nobles y ciudadanos españoles vieron con desconfianza la llegada de un monarca que parecía más un extranjero que un nativo de su propia tierra. Esta barrera fue una fuente de resentimiento y descontento, especialmente cuando Carlos trajo consigo a numerosos consejeros y funcionarios flamencos, quienes ocuparon posiciones de poder e influencia en la corte española. En 1519, la situación de Carlos en la escena europea se transformó aún más radicalmente tras la muerte de su abuelo Maximiliano y Carlos fue elegido para sucederlo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en Carlos V. Esta elección no fue automática ni exenta de competencia. En el momento de la elección de Carlos V, había 7 príncipes electores responsables de elegir al emperador. Estos incluían 3 príncipes eclesiásticos, los arzobispos de Maguncia, Treveris y Colonia, y 4 príncipes seglares, el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia y el margrave de Brandeburgo. Estos electores eran figuras poderosas en sus propios territorios, y podían ser influenciados mediante promesas políticas, alianzas matrimoniales y, no menos importante, sobornos económicos. Carlos no era el único candidato al trono imperial, enfrentó una fuerte competencia de Francisco I de Francia y de Enrique VIII de Inglaterra, ambos también interesados en ascender al trono imperial para expandir su influencia en Europa. Francisco I, en particular, era un rival formidable, con recursos considerables y un fuerte deseo de contrarrestar el poder de la Casa de Habsburgo. La elección se volvió un campo de batalla diplomático, donde las promesas de poder territorial, privilegios comerciales y sumas considerables de dinero fueron utilizadas para ganar apoyo. Carlos, respaldado por los considerables recursos financieros de los banqueros Fugger, una de las familias más ricas de Europa en ese momento, pudo asegurar los fondos necesarios para influir en los electores. Se estima que los Fugger proporcionaron a Carlos cerca de 850.000 florines, una suma astronómica para la época, que se usó para asegurar los votos necesarios. Después de intensas negociaciones y el desembolso de grandes sumas de dinero, Carlos fue elegido emperador. Su elección se anunció oficialmente el 28 de junio de 1519. Este evento no solo fortaleció su posición dentro de Europa, consolidando el poder de la Casa de Habsburgo, sino que también marcó el comienzo de su reinado como uno de los líderes más poderosos de Europa, gobernando un imperio en el que, como se diría, el sol nunca se ponía. Matrimonio y alianzas. En 1526, Carlos V, consolidado en su poder como emperador y rey, fortaleció aún más su posición mediante su matrimonio con Isabel de Portugal.
Esta unión no solo tenía profundas implicaciones políticas, sino que también se desarrolló como una relación personal de afecto y respeto mutuos, algo que no siempre era común en los matrimonios reales de la época. Isabel era la hija de Manuel I de Portugal, conocido como el Aventurero, y de María de Aragón, quien era hermana de la madre de Carlos, Juana I de Castilla. Este lazo matrimonial no solo reforzó las relaciones entre las dos coronas ibéricas, crucial en una época de alianzas cambiantes y conflictos frecuentes, sino que también solidificó la posición de Carlos en la península ibérica, uniendo a las casas reales de Habsburgo y Avís. El matrimonio fue notable no solo por sus beneficios políticos, sino también por la evidente conexión personal entre Carlos e Isabel. La correspondencia que mantuvieron a lo largo de los años revela una relación basada en el cariño y el apoyo mutuo, raro en alianzas de esta naturaleza, donde los matrimonios solían ser arreglos diplomáticos más que uniones personales. Isabel demostró ser una compañera intelectualmente capaz para Carlos, participando activamente en el gobierno y la diplomacia. Durante los prolongados periodos en que Carlos se encontraba fuera de España, debido a sus responsabilidades en otras partes de su vasto imperio o en campañas militares, Isabel asumió la regencia de los territorios españoles. Su capacidad para gobernar en ausencia de Carlos fue fundamental para mantener la estabilidad en los dominios españoles. Isabel no solo gestionó la administración diaria, sino que también manejó crisis, como revueltas internas y desafíos económicos, demostrando una habilidad política que a menudo se reflejaba en la confianza que Carlos depositaba en sus juicios y decisiones. Logros y legado. Carlos V, a lo largo de su reinado, enfrentó una serie de desafíos colosales que pusieron a prueba su habilidad y resiliencia como gobernante. Desde guerras en múltiples frentes hasta conflictos internos y profundas tensiones religiosas, su mandato estuvo marcado por la constante lucha por mantener y expandir el poder de su imperio. Las guerras contra Francia, recurrentes a lo largo de su reinado, fueron motivadas por rivalidades territoriales y dinásticas. Carlos logró importantes victorias como la captura de Francisco I de Francia en la batalla de Pavía en 1525, un evento que reforzó temporalmente su posición en Europa. Sin embargo, estos conflictos también drenaron recursos financieros y humanos, y mantuvieron a Europa en un estado de constante inestabilidad. En el frente oriental, Carlos luchó contra el avance del Imperio Otomano bajo Solimán el Magnífico, defendiendo los confines de la cristiandad en Europa central y el Mediterráneo. Aunque no logró derrotar definitivamente a los otomanos, sus esfuerzos ayudaron a contener su expansión hacia Occidente. Dentro de sus dominios, Carlos enfrentó revueltas significativas. La revuelta de las comunidades en Castilla 1520 al 1522 fue una respuesta directa a las pesadas cargas fiscales y a la percepción de una administración desconectada, dirigida por extranjeros. En Alemania, la revuelta de los príncipes protestantes fue tanto un desafío político como religioso, exacerbado por las tensiones de la Reforma protestante. Estos conflictos internos no solo desafiaron su autoridad, sino que también expusieron las fracturas dentro de su imperio. Como ferviente defensor del catolicismo, Carlos tomó medidas significativas contra la propagación de la Reforma protestante. Su convocatoria del Concilio de Trento en 1545 fue un intento decisivo de reformar la Iglesia y consolidar la doctrina católica, un evento que daría forma a la Contrarreforma y tendría un impacto duradero en la historia religiosa de Europa. Reconociendo el desgaste físico y mental de su reinado y los inmensos desafíos que enfrentaba, Carlos optó por una medida inusual en 1556, abdicó, dividiendo sus vastos territorios entre su hijo Felipe II, quien recibió España, las Américas, Italia y los Países Bajos, y su hermano Fernando, a quien se le entregó el Sacro Imperio Romano Germánico. Este acto no solo reflejó su deseo de asegurar una transición ordenada del poder, sino también su fatiga y deseo de un retiro espiritual. Carlos se retiró al monasterio de Yuste, donde pasó sus últimos años en reflexión y oración, falleciendo en 1558. Su legado es complejo y multifacético. Aunque dejó un imperio más grande y más integrado políticamente, también lo dejó fragmentado por conflictos religiosos y enfrentamientos internos. No obstante, su impacto en la historia europea y mundial es indiscutible, habiendo sido una figura central en un momento de profundas transformaciones políticas, territoriales y religiosas. Su reinado configuró la política europea del siglo XVI y dejó una huella indeleble en el mapa político y cultural del mundo moderno.